Hola, ¿qué tal? Les habla Miguel Antonio Guevara. Soy un escritor venezolano, sociólogo. Estoy actualmente terminando una maestría en filosofía y sobre todo mi trabajo, digamos, académico, de investigación, escritural o como creador está enfocado en tres áreas específicamente. En una dedicada a la investigación del ensayo en América Latina, otra dedicada a la investigación de las narrativas hispánicas, específicamente las fragmentarias y experimentales. Y también tengo, digamos, una línea de investigación especial que me gusta mucho, de la cual dedico bastante tiempo, que es una dedicada a las digitalidades, a las humanidades digitales y, digamos, al estudio sociológico, literario, filosófico de lo que yo llamo las subjetividades digitales. Quiero en primer lugar enviar mi saludo cordial a todos los bellanitas, todos los que organizan esta séptima jornadas internacionales de literatura Andrés Bello, que se estará realizando del 3 al 12 de noviembre en Bello, Antioquia. Un saludo a mis queridas y queridos hermanos colombianos y colombianas, y que año tras año, bueno, desarrollan esta actividad, que en esta oportunidad, bueno, esperemos que le llegue a muchísima más gente a través de las vías telemáticas. Y sobre todo, bueno, saludar a todos los colectivos, revistas, organizaciones culturales que se reúnen para hacer posible este encuentro. Me gusta mucho el título que han escogido para en esta oportunidad, sobre todo acompañado, ¿no?, con el ángel de la historia de Klee, y esa historia, mejor dicho, ese acercamiento a la filosofía de la historia benjaminiana que comporta esa imagen, que tiene mucho que ver con mi propuesta, ¿no?, con lo que he venido a compartir con todas y todos ustedes. Eh, este nombre del encuentro, el que ustedes han denominado novela e historia, narrativas en contexto, tiene, bueno, comporta dos categorías que me parece que se tensionan muy creativamente, ¿no? El caso de la narrativa, por el potencial categórico que tiene, porque hablar de narrativa no solo comporta hablar de narrativas de ficción, sino también narrativas audiovisuales, narrativas visuales y todo lo que ello comporta, ¿no? Es decir, cuando se habla de narrativas en este situacional contemporáneo se alude a una forma muy precisa que cuenta, sin embargo que tiene muchos formatos, muchas maneras de comunicarse, ¿no? Y bueno, la historia sigue siendo eh, una categoría bastante complicada, no solamente desde el punto de vista, digamos, de las ciencias sociales y de las humanidades, sino que también cada día, bueno, va cobrando un sentido bastante inusitado en otras áreas, en otras disciplinas, ¿no? A mí me gusta siempre eh, problematizar en torno a, bueno, si el mundo está en un devenir digital, en un devenir transhumano, ¿no? ¿Cómo será la historia que van a contar las máquinas, ¿no? Siempre me gusta como problematizar con eso, polemizar con ello, ¿no? A propósito, bueno, de esa pretendida visión de la historia lineal, eh, cómo afrontaría, ¿no?, la teleología de las máquinas este tipo de narrativas también, ¿no? Esa es otra cosa, que también hablar de narrativas y hablar de historia es hablar de narrativas, ¿no? Y hablar de narrativas al mismo tiempo también es hablar de historias. Entonces, un poco problematizando la propuesta, digamos, que no deja de ser siempre los títulos como una propuesta para poner en discusión, ¿sí?, nuestras propias discusiones también. Es decir, ustedes como colectivo nos proponen narrativas en contexto y, bueno, las creadoras y los creadores vamos proponiendo en vuestro contexto, en vuestra discusión, nuestro quehacer teórico
en torno al lenguaje. Em, Específicamente mi propuesta se llama novela, hipertextualidad, fragmentaridad y experimentalismo. Novela, bueno, porque en efecto yo soy narrador, además de ensayista, que son, digamos, como mis áreas más específicas de creación. Eh, Novela, porque, bueno, porque soy creador. Hipertextualidad, porque es un tema que me interesa y con el cual he podido desarrollar obra. La fragmentalidad también, porque comporta, digamos, mi filosofía de construcción narrativa, como les iré comentando, y experimentalismo, porque también comporta, digamos, parte de mi proceso, ¿no? Eh, yo creo que esencialmente todo narrador suele, antes de procesar, digamos, antes de hacer una construcción de un proyecto narrativo, tiene que teorizarlo primero, ¿no? Obviamente que no todo el mundo tiene el mismo acercamiento. Yo creo que cada creadora, cada creador tiene su propio proyecto literario. Entonces, en función de su propio proyecto literario, también tiene un proyecto teórico y ese proyecto teórico comporta una aproximación epistemológica y metodológica, desde luego, ¿no? Son aproximaciones diferentes según sus lecturas, según, digamos, su situacional paradigmático, ¿no? Según su decir de su lugar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mi última novela, que se llama Los pájaros prisioneros solo comen alpiste, que fue publicada por la editorial chilena venezolana LP5 Editora, digamos que aquí es donde yo pongo en contexto o desarrollo eh, mi visión, ¿no? De la novela, de la hipertextualidad, de la fragmentalidad y del experimentalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué novela? ¿No? Novela un poco porque me parece que el lugar de la novela sigue siendo no solamente la novela, digamos, realista, de corte, digamos, aristotélico en tanto estructura del siglo XIX, ¿no? Sino que también sigue comportando el experimentalismo y sigue comportando la idea, bueno, de renovación y de las vanguardias que propone la novela del siglo XX, ¿no? Digamos, Proust, ¿sí? Que, bueno, que viene un poco a romper, ¿no? Y estar como en esa frontera siglo XIX y siglo XX hasta llegar a Joyce, ¿no? Pareciera que la historia de la novela podría, digamos, en una generalidad burda, ¿no? Resumirse en el Quijote, quien ya lo dijo todo, ¿no? Quien ya era hipertextual, fragmentario y experimental, hasta Proust y Joyce, ¿no? Pasando desde luego de manera intermedia con todos los rusos, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, la novela ya comporta otra cosa, ¿no? No comporta solamente un relato costumbrista, sino que viene, bueno, durante todo el siglo XX a hacer un proceso de renovación y bueno, de ruptura y a plantear otra cosa, ¿no? Pareciera que en la novela cabe todo, ¿no? Cabe el ensayo, cabe la poesía, eh, y desde luego caben las narrativas y por supuesto la historia, ¿no? Entonces, a propósito de que cada novela, de que cada proyecto literario comporta en sí su propio proyecto teórico, como les comentaba en un principio, eh, digamos, en este proceso de hechura de mi novela Los pájaros prisioneros, un poco yo quería como confrontar, ¿no? Ese proyecto hipertextual. Entonces ustedes dirán, bueno, novela ¿por qué? Bueno, novela porque pareciera que la novela permite que entre todo, ¿no? ¿Sí? A veces uno con el ensayo queda como solo pensando, ¿no? A veces con la poesía quedamos solo cantando o con la novela en estado puro quedamos solo contando, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, pienso la novela como un dispositivo que te permite muchas cosas, ¿no? Como decía Bolaño, ¿no? Te permite lo más frívolo, pero te permite también lo más denso. Eh, digamos, dentro de esos referentes que yo he encontrado en la narrativa, en lo que yo llamo las narrativas hispánicas, experimentales, fragmentarias, está el caso de Vicente Luis Mora en España, está el caso de Claudia
a Paulaza en Chile. Son autores contemporáneos, autoras vivas, que están en proceso de construcción de su obra. Está también otros autores venezolanos como Anel Mejías, por ejemplo, que escribe también, digamos, de una manera fragmentaria, una manera de recuperar la memoria, pero también con un juego constante del lenguaje que cruza géneros. Su libro Casa Quemada es un ejemplo. También María Alejandra Rojas, Todas las noches parece uno de sus libros, les recomiendo que lo busquen. Sol Linares también, digamos que son autoras que están escribiendo, que son de una generación que está muy cercana a la mía, pero que yo pude como de alguna manera como ver ese escenario y ver cómo, digamos, eh, insertarme, ¿no? Y encontrar como mi lugar como narrador en medio de este escenario, ¿no? Para Claudia Paulaza, por ejemplo, designar este tipo de narrativas como narrativas postmodernas para ella es inútil, ¿no? Puesto que, bueno, ya la realidad comporta otra cosa, ¿no? Un poco como decía Javier Melloni, eh, ya las grandes moles no son seguras y nos sentimos más seguros en el mosaico, nos sentimos más seguros en el puzzle, tratando, bueno, de armarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es novela, insisto, porque pareciera que caben todas las angustias, todo el angst metafísico, político, eh, comunicacional, digital, etcétera, del sujeto, de la sujeta contemporánea. Y es hipertextual porque aprendimos con Bolaño, por ejemplo, que, bueno, con Matas, con Paul Auster, con la misma Pablaza, ¿no? Que la novela contemporánea, las narrativas contemporáneas en contexto, son en hipertexto, es decir, están dialogando constantemente con otras obras, ¿no? Son metaliterarias, no son metaliterarias solamente, les digo que son hipertextuales en el sentido de que en la medida en que te vas encontrando una nueva referencia, van implosionando nuevos sentidos, ¿no? Entonces, la novela contemporánea, la novela hipertextual, fragmentaria y experimental, ella está constantemente linkeando, ¿no? Así como funciona el hipertexto. Es decir, cada texto funciona como una lexía, como dice Barthes, ¿no? Que es un poco como si chocáramos espejos, dice Barthes, ¿no? Esa imagen del espejo. Y al mismo tiempo es una imagen muy benjaminiana, porque, bueno, es la imagen en donde se ve el relámpago y constantemente está, digamos, ese destello reproduciéndose, ese destello está eh, resonando siempre como una imagen pura, ¿no? Entonces, es hipertextual por eso, ¿no? Porque concentra también, porque es capaz de llevarte por un tejido, ¿no? Dijera Raúl García Palma, un tejido muy lesámico, en el sentido en el que puede que en algún punto no comprendas nada, pero en el momento en que estás entendiendo algo va a resonar en todo esa, digamos, ese componente rizomático, en todo ese componente estructural que no deja de ser una red, ¿no? Es decir, una historia a otra, ¿no? A propósito de la narrativa, no es la línea histórica lineal, sino que comprende una estructura más del paradigma complejo, ¿no? Es decir, como decía Fritjof Capra, ¿no? Es la trama de la vida, como decía Edgar Morin, no es lo complexo, no esa red tejida, es una poiesis de Maturana, ¿no? Es decir, es una autorreproducción narrativa en función siempre de la historia, en función siempre de lo complejo, ¿no? Vuelvo con eso, es decir, la novela que concentra, que ensaya, que piensa, que poetiza porque canta y que narra y que es narración pura porque cuenta, ¿no? Entonces, es fragmentaria también, ¿no? Es decir, el proyecto que propongo, o mi proyecto, es fragmentario, porque está construido a partir de fragmentos. Y como decía el escritor español Agustín Fernández Mayo, ¿no? Él dice que, bueno, que se habla ahorita de lo fragmentario y él ironiza un poco y dice, bueno, es que nunca fuimos totalidad, ¿no? Es decir, el mundo nunca ha sido, digamos, una unidad
narrativa como se planteaba, bueno, desde la modernidad, ¿no? Es decir, el mundo está repleto de relatos, el mundo está repleto de objetos, está repleto de imágenes, es decir, esa única verdad como totalidad hegeliana, bueno, es más, digamos, que un silogismo filosófico que podía simplificar eh, toda esta trama, digamos, de historias y de relatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fragmentaria porque se cuenta en fragmentos, pero también porque considera, digamos, epistemológicamente el mundo eh, fragmentado, ¿no? Y difractado también. Un mundo radial, ¿no? Hay una escritora australiana, Jane Allison, que ya tiene un libro, Spiral Explode, ¿sí? Que es un libro que yo les recomiendo muchísimo, eh, porque son espirales, explosiones y patrones en la literatura. El libro todavía no está disponible en español, sin embargo, eh, las diferentes herramientas informáticas ofrecen, para las personas que no hablan inglés, ofrecen, digamos, traducciones eh, bastante saludables, podría decir. Entonces, en ese sentido, creo, digamos, en una narrativa u otra, ¿no? De hecho, en mi blog, Cuaderno Hipertextual, tengo una compilación de citas de narrativa a otra, ¿no? Puesto que esta realidad, bueno, que se dispersa a sí misma, como decía Edward Glissant, solamente opera por acumulación, ¿no? Él habla de la acumulación y el discurso antillano. Entonces, en ese sentido, yo creo en ello, ¿no? Es decir, la novela, insisto, porque entra todo, ¿no? Porque puede operar con diferentes discursos, con diferentes tonalidades, con diferentes, digamos, herramientas, ¿no? La novela con una caja de herramientas que metodológicamente permite acumular y no solamente construir meta literariamente, metatextualmente, sino de manera hipertextual. Y también porque opera un poco como Internet, ¿no? Es decir, Internet ahorita viene un poco es a develar realmente el funcionamiento de la vida, ¿no? Es decir, es lenguaje puro y está hiperconectado, es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si algo ha demostrado Internet es el carácter hipertextual de la vida real, de la vida material, ¿no? Y que detrás de ese hipertexto lo que hay es código, ¿no? Es decir, aquí está la novela y la novela está separada por capítulos, pero ¿qué es lo que hay detrás, digamos, de eso? El código, ¿no? El lenguaje, el texto operando. Es decir, hay imágenes, hay historias, hay narrativas, hay un contexto, pero lo que hay detrás siempre es código, ¿no? Un poco eso es lo que nos ha venido a enseñar el lenguaje. Por eso a mí a veces me gusta pensar en que Barthes y Benjamin hubiesen sido unos grandes blogueros, ¿no? Porque la búsqueda de Barthes siempre fue la vita nova, ¿no? La vida dispuesta para la creación, y en el caso de Walter Benjamin, bueno, que murió aferrado a sus papeles, ¿no? Siempre fue, bueno, un libro repleto de citas, ¿no? ¿Y qué es la Internet? Es un libro repleto de citas, es un gran libro hipertextual, digital, repleto de citas. Entonces, un poco así funciona también la narrativa hipertextual, ¿no? Son libros repletos de citas, de relecturas, porque no tenemos otra, pareciera que no tenemos otra alternativa a las escritoras y los escritores del presente que abordar la literatura a partir del diálogo con las otras literaturas. Entonces es fragmentaria, precisamente como les comentaba, pues está construida en fragmentos y es experimental, porque inevitablemente digamos, esta aproximación metodológica es inevitablemente experimental. Es decir, en mi caso es experimental en el sentido en el que puedo incorporar, por ejemplo, el collage, ¿sí? Una herramienta muy utilizada por las vanguardias, y que al mismo tiempo ellos no nos legaban un procedimiento, ¿no? Un método, también nos legaban eh, una anticipación a la lectura del mundo actual, ¿no? Es decir, un mundo fragmentario, como les comentaba, ¿no? O pretendidamente fragmentario, porque como ya había dicho, ya siempre el mundo ha sido fragmentos sutilmente unidos eh, por el rizoma, digamos, de la vida en estado puro, ¿no? Entonces, como podrán ver, digamos, mi aproximación es evidentemente sociológica, es evidentemente filosófica y literaria. Un poco
digamos que mi interés siempre es la intersección, ¿no? Es decir, aunque yo tengo formación como sociólogo y como filósofo, eh, mi interés ha sido siempre aplicarlo a la literatura, tanto en el ensayo digamos creativo, de difusión, etcétera, como el ensayo académico, sí que busca, como les comentaba, de alguna forma teorizar a partir de mis propios procedimientos, ¿sí? Y dialogar también con la academia, digamos, que en mi caso he conseguido, digamos, un diálogo bastante fructífero en torno a las narrativas hispánicas, fragmentarias, experimentales, ¿no? Y también desde el punto de vista, digamos, de la filosofía, lo que nos puede aportar la filosofía y la sociología en este tema, ¿no? Em, un poco para cerrar mi diálogo con ustedes, eh, bueno, los invito por supuesto a conseguir la novela, se consigue en Amazon, ¿sí? Donde pueden ver, digamos, con detalle cómo se lleva esto a la práctica, ¿no? Porque una cosa es el proceso de teorización y otra es llevarlo a la práctica. Insisto en que me parece que los autores, digamos, que no forman parte de la hegemonía, digamos, de las editoriales transnacionales, la mayoría estamos, digamos, de una forma encausados en estos proyectos literarios experimentales, ¿no? A mí me parece que ya no hay la negativa, por ejemplo, del lector o de la lectora a adentrarnos en estas narrativas, ¿no? Ya hay cierta educación visual, digamos, audiovisual, por ejemplo, en los seriados, desde Lost hasta Dark, digamos, la más reciente serie, así, digamos, con un grado de complejidad narrativa, ¿no? Es decir, pareciera que todas las series pueden ser rayuelas, ¿no? Solo que tienen un contenido distinto, pero siempre está el lector tratando de atar cabos, ¿no? La lectora está tratando de atar cabos constantemente cuando está viendo un seriado televisivo, un seriado en streaming o un universo, digamos, de películas, ya sea algo, digamos, muchísimo más reciente como, qué sé yo, el universo de Marvel, que ya venía, digamos, tejiéndose en un universo, digamos, más literario, ¿no? Como en el caso de los cómics. Entonces, en ese sentido, digamos que también es como un ejemplo, ¿no? Muy contemporáneo de cómo se puede ver todo este procedimiento. Es decir, todo este tipo de proyectos tienen un acercamiento muy narrativo, un acercamiento muy hipertextual, muy fragmentario y también experimental, ¿no? Porque se busca cruzar, eh, digamos, culturas, mitologías, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido me parece que cada escritora, cada escritor tiene su propio proyecto y de esa misma manera puede acercarse, ¿no? Por ejemplo, a la narrativa, como dije en un principio, a la historia también. Una categorías tan controvertidas, que generan tantos debates, tantas tensiones y, y sobre todo que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Más problemas. Es decir, no acercarnos al fenómeno narrativo o al fenómeno histórico o al fenómeno escritural, creativo, de una manera, digamos, conservadora, de una manera estática, sino siempre atentos a, como decía Humberto Eco, la obra abierta, ¿no? Si algo comporta la literatura, es que la literatura es una sociedad sin Estado, decía Ricardo Piglia. Y en ese sentido, el escritor y la escritora puede escribir la historia como él la vive, ¿no? Pero también como comprometida y comprometido siempre con su deber como escritora y como escritor, que es estar comprometido con su propio proyecto narrativo, que no es el proyecto de Miguel Antonio Guevara, que no es el proyecto de Joyce o el de Claudia Paulaza, etcétera, sino comprometido con su propio proyecto narrativo, que me parece es lo más importante. Bueno, me gustaría agradecer a todas y todos ustedes, las amigas y amigos bellanitas, y bueno, espero sigan disfrutando con el resto de participantes. Por allí está Anel Mejías, que comparto gentilicio barinés, acá en Venezuela, y el gran Pablo Montoya, ese escritor colombiano gigante que tienen ustedes, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.
Bueno, espero sigan disfrutando de este encuentro internacional y espero vernos en otra ocasión, extendiendo la conversa sobre la novela, la hipertextualidad, la fragmentalidad y el experimentalismo. Muchas gracias.